Hola hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a esta escuela dominical. En primer lugar, les voy a invitar a que oremos un momento al Señor para que sea el Señor quien nos venga dirigiendo, nos vaya guardando, nos vaya guiando en todo lo que hayamos de aprender en este domingo que el Señor nos provee. Padre misericordioso, delante de tu presencia, Señor, elevamos oración en esta hora, dándote gracias, Señor, por este nuevo día en que tú nos bendices, Señor, en tu infinita bondad y misericordia. En el nombre glorioso de Jesucristo queremos presentarnos delante de tu presencia, Señor, acudir al trono de tu gracia y rogarte, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos des gracia, sabiduría, para poder aprender y entender lo que vamos a revisar, Señor, respecto de tu palabra en esta mañana. Te imploramos, Padre Celestial, que tu gracia, tu bendición sea, Señor, sobre mi vida, Señor, para poder ser eficiente en transmitir lo que tú deseas que sea transmitido, Señor, también a tus hijos. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, muy buenos días. Eh, Estamos acostumbrándonos, creo yo, a este sistema de hacer nuestras escuelas dominicales, nuestros cultos a distancia, ya que lo que pensamos en algún momento que nos iba a durar un par de semanas, un par de días, nos ha ido ya teniendo más de un año sin poder reunirnos en forma regular y en forma normal en nuestro templo. Pero gracias al Señor que podemos contar con estos medios electrónicos en que de alguna manera, con dificultades no pocas, pero podemos poder estar reunidos a través del aire, a través de la red, y esto nos permite con la ayuda del Señor también poder tener nuestra escuela dominical, nuestra enseñanza, recibir el pancito espiritual que nuestra vida necesita cada día. Gracias al Señor por ello, porque su misericordia es buena y Él siempre es bueno hacia nuestras vidas. Amados hermanos, vamos a iniciar el estudio del libro de Números en nuestra escuela dominical y hoy me corresponde dar la introducción al estudio del libro de Números para dar el contexto general, una especie de collage, una especie de resumen de la sinopsis de qué es lo que vamos a encontrar en el libro de Números, que vamos a iniciar el estudio ya detallado a contar de la próxima semana. Entonces, amados hermanos, les voy a comentar que el libro de Números es el cuarto libro del Pentateuco, al que los hebreos llamaban de dos maneras. Una es el Weyataber, que significa y él habló, según la palabra inicial con la que comienza el libro de Números. O Bamidbar, que significa en el desierto, según la quinta palabra del inicio de este libro. Cuando se realizó la traducción de las escrituras hebreas al griego, en la que llamamos la Septuaginta o la versión de los 70, cuando se tradujo al griego el nombre de este libro, los eruditos hebreos le llamaron números, o en griego aritmoei, producto de los dos censos que se describen en los primeros capítulos y después en el capítulo 26 del libro de Números. Por eso, amados hermanos, nosotros en español lo conocemos como el libro de Números, pero en el mundo judío más bien se le conoce como el libro de En el desierto, que relata los años en el que el pueblo de Israel estuvo vagando, ¿no es cierto?, en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, entre el trayecto entre la salida de Egipto y el momento en que ingresan a la tierra prometida. Por lo tanto, este nombre habla más del contenido del libro, ya que describe todos estos hechos y todas estas experiencias que durante ese tiempo de estar errante Israel estuvo viviendo. La narración, amados hermanos, abarca un periodo aproximadamente de 38 años y 9 meses. Si nos vamos a la historia hebrea, debiéramos de hablar más o menos desde el año 1512
hasta el año 1473 antes de Cristo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de mucho tiempo atrás. ¿Por qué se calcula este periodo de tiempo? Porque en Números 1, si usted me acompaña y vamos a ver en Números 1, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Si nosotros sacamos la cuenta que Israel estuvo del orden de los 40 años entre que sale de Egipto y entra a la tierra prometida, estamos hablando del segundo año. Y cuando el libro de Números o los eventos que pasan en el desierto terminan, lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 1 y en el versículo 3, que es el libro siguiente, dice, y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Y ese es el discurso en el que se inicia el camino hacia la tierra prometida. Bueno, como hablábamos acá de Moisés, referente al autor y a la ubicación del tiempo, ¿no es cierto? Tradicionalmente Números es atribuido a Moisés. De hecho, Moisés es el personaje principal, central, que aparece en el libro y se refiere mucho también a la relación de lo que Dios va mandando a Moisés a hacer, lo que está relatado también en el libro. En Números 33, vaya usted a Números, al capítulo 33, en el versículo 2 nos dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Por lo tanto, podemos concluir también que el libro no es escrito única y exclusivamente por la intención de Moisés de dejar algún testimonio de lo que se había vivido en ese periodo en el desierto, sino que más bien porque Dios le pide que escriba, ¿no es cierto? Por eso es que dice que Moisés escribió su salida conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Vale decir, Dios es el que le da la instrucción de escribir así el libro. Moisés debe haber escrito, amados hermanos, el libro de Números poco antes de su muerte, cuando el pueblo estaba en preparación para entrar a la tierra prometida. Referente, amados hermanos, al marco histórico que va a rodear el libro de Números y que es muy interesante que nosotros podamos entender, porque vamos a encontrar en el estudio y en el análisis que vayamos a hacer en los domingos posteriores que hay, por ejemplo, ciertos mandatos que están registrados en el libro de Números y que sin embargo son exclusivos para las circunstancias y los tiempos de una nación nómade que vaga en el desierto. Por ejemplo, los campamentos tribales que estaban escritos, que usted lo puede encontrar en Números en el capítulo 1, versículo 52 en adelante. El orden de la marcha, el orden en el que debía de marchar el pueblo cuando se dirigía de un lugar a otro. No era un caminar así de cualquier manera, sino que ese caminar también tenía un orden de marcha, pero evidentemente este orden servía única y exclusivamente mientras tanto el pueblo estuviese vagando en el desierto. Eso usted lo va a poder encontrar en Números en el capítulo 2, versículos 9 y los siguientes versículos, por ahí va a encontrar todo el detalle. También, amados hermanos, hay unos mandatos que están registrados referente a las señales de trompeta para reunir a la asamblea o para levantar el campamento al momento en que se tenía que salir hacia otro lugar. Eso usted lo va a encontrar en Números, en el capítulo 10 y en los versículos 2 en adelante. Indistintamente de que estas situaciones puedan tener una aplicación espiritual
a la vida del creyente en la medida en que el creyente va también peregrinando en esta tierra rumbo a la tierra prometida, ¿no es cierto?, al descanso celestial, podemos ver que estos se aplican como mandamientos exclusivos al periodo en el que Israel está en el desierto y no ha asentado en ciudades. Y hay otros mandamientos que se contienen en el libro de Números que están mirando hacia el futuro. No solo al presente, sino que están mirando hacia el futuro. Y esos mandamientos no comienzan a aplicar en el desierto, sino que van a aplicar cuando Israel ya esté en la tierra prometida. Entonces, están, por ejemplo, el uso de las trompetas para el llamado de guerra, que usted va a encontrar en Números en el capítulo 10. El apartar 48 ciudades para los levitas. Fíjese que todavía no estaba Israel sobre la tierra prometida y no habían ciudades israelitas porque Israel vivía en un campamento, pero Dios ya había señalado que habían 48 futuras ciudades que debieran de ser reservadas para los levitas. Usted sabe que los levitas no tenían herencia de tierras porque se dedicaban al servicio del Señor y por lo tanto no heredaban parte de las tierras, pero sí tenían ciudades que eran reservadas para los levitas en donde ellos pudieran habitar. Eso lo va a encontrar en el capítulo 35 de Números. También hay menciones a cuáles eran las acciones que debía de tomar Israel respecto de la idolatría que iba a encontrar en los habitantes de la tierra prometida de Canaán. Fíjese usted en Números en el capítulo 33, especialmente del versículo 50 en adelante. Fíjese que también Dios en el desierto prevé diferentes situaciones especiales y exhorta y manda a Israel para que tengan la selección de 6 ciudades del refugio, con instrucciones para tratar los casos de los que se afirmasen para ser homicidas involuntarios, cuando había un delito, pero no había premeditación ni alevosía, sino que era algo involuntario. Existían las ciudades del refugio para que no asesinaran a la tal persona. Por lo tanto, amados hermanos, Dios estaba previendo las dificultades de lo que significaba la vida en la tierra de Canaán y estaba dando esas leyes, esos mandamientos para poder tener una sana convivencia. También existen las leyes sobre las herencias, especialmente referente de las mujeres. Fíjese usted que hay 2 capítulos interesantes que nos van a mostrar esta situación en Números en el capítulo 27 y en Números en el capítulo 36, que es el primer registro, creo yo, en la historia mundial, en donde la mujer, por primera vez en la historia, tiene derechos hereditarios respecto de los padres, cosa que antiguamente o antes de esto no existían. Por lo tanto, también ahí hay una forma en que Dios en el desierto está mandando ciertas situaciones, ordenando ciertas cosas que se van a encontrar cuando estén asentados ya en la tierra de Canaán. Como decíamos, amados hermanos, Números abarca estos poco más de 38 años de historia que están relacionados al bagaje, ¿no es cierto?, que tiene en el desierto hasta antes de cruzar el Jordán. Son años en que Israel tiene una dura preparación y que nosotros podemos sacar evidentemente lecciones muy importantes para la vida del cristiano en el tiempo presente. Siempre tenemos que mantener en mente lo que el apóstol Pablo nos enseña cuando nos dice que las cosas que antes se escribieron para nuestra admonición se escribieron, para que nosotros vayamos tomando la experiencia, la enseñanza de esas cosas. Por ejemplo, es muy importante señalar que Números nos enseña por qué los israelitas no entraron a poseer la tierra prometida al salir del monte Sinaí. Como dudaron de Dios al atemorizarse por los informes de los espías que fueron a inspeccionar
Canaán, Dios tomó una determinación, dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y eso incluía incluso a Moisés. Amados hermanos, todas estas cosas suceden a Israel y están descritas en el libro de Números. Será interesante entonces saber que de todos aquellos que salieron siendo adultos de Egipto, transcurridos 40 años, murieron en el desierto. Solamente 2 personas de los que salieron siendo adultos desde Egipto entran a la tierra prometida, que son Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que son los únicos que pueden entrar a la tierra prometida. Israel, amados hermanos, acampó en el monte Sinaí, más o menos aproximadamente un año. Allí Dios le da instrucciones que vamos a encontrar en Números en los capítulos 1 al 10. Luego Israel marcha por 11 días hasta un lugar llamado Cades, o que en algunos mapas va a aparecer como Cades Barnea. Eso lo va a encontrar en los capítulos 11 y 12. Luego, amados hermanos, Moisés envía a 12 varones a reconocer la tierra de Canaán, y el informe de estos hace que la gente se desvíe, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente, y eso lo va a encontrar por allá en Números, en el capítulo 14. Lleno de todas estas dudas y incredulidad, Dios castigó haciendo que esta generación de israelitas muriera, obviamente en el desierto, y esa descripción la vamos a encontrar en Números, en el capítulo 15 al 19. La siguiente generación es la que fue preparada para entrar en Canaán, y eso lo vamos a encontrar desde el capítulo 26 en adelante, hasta que Moisés da después sus palabras de despedida, que las vamos a encontrar no en el libro de Números, sino que sus palabras de despedida van a estar después en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 29 al 34. Por lo tanto, amados hermanos, de algún modo Números está registrando una historia de incredulidad por parte de Israel. Muchas veces nosotros podemos mirar con la perspectiva que da la historia, con la perspectiva lejana, ¿no es cierto?, que da la historia, el tiempo. Nosotros podemos mirar y podemos decir, oh, por Dios, cuán duros de cerviz eran los israelitas. Qué incrédulo era ese pueblo. Y sin embargo, nosotros muchas veces nos encontramos en una situación similar, porque nosotros, al igual que Israel, también hemos visto muchas veces la gloria de Dios, y sin embargo, en medio de la tribulación, de la angustia, de la necesidad, también caemos en la duda. Por lo tanto, no somos tan distintos a lo que fue el pueblo de Israel. Por lo tanto, las lecciones que hay para Israel son también lecciones que están dadas para nosotros. Un aspecto importante, amados hermanos, que podemos encontrar en el libro de Números es la paciencia y la misericordia de Dios. Fíjese que Dios una y otra vez detiene el juicio y preserva la nación, porque perfectamente Dios pudo haber deshecho a Israel. Sin embargo, una y otra vez Dios está preservando, fíjese usted, a la nación. Al comenzar Números, la nación de Israel está acampada al pie del monte Sinaí. El pueblo ha recibido las leyes, se ha llevado a cabo el censo para determinar cuántos eran los que estaban idóneos para poder cumplir labores de guerra, y más tarde el pueblo es santificado, apartado para Dios, se prepara espiritual y físicamente para recibir su herencia. Hasta ahí, todo bien. Pero fíjese que comienzan las quejas. Primero, se quejan por la comida. Luego, por la autoridad de Moisés, ¿no es cierto? Hasta su hermana ahí se queja de todas aquellas cosas. Sin embargo, vemos que Dios castiga a algunos
pero perdona, ¿no es cierto?, a la nación gracias a la intervención de Moisés. Más tarde el pueblo, cuando ya llega a Cades o a Cades Barnea y se envían los espías a Canaán, vamos a ver que estos espías regresaron con historias sobre gigantes, pero solo dos, Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, alentaron y dieron fuerzas al pueblo para que fueran a poseer la tierra que el Señor les había prometido. Piensa usted, amados hermanos, que estos mismos que estaban dudando de la capacidad de Dios de darles la tierra prometida, son los que habían visto a Dios liberarlos de Egipto y ahogar el ejército del faraón en el Mar Rojo. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ver que las evidencias que ellos tenían eran fuertemente justificadas para creer en lo que Josué y Caleb estaban diciendo. Sin embargo, ellos eligen creer a los otros 10 que presentan, ¿no es cierto?, informes temerosos y que dudan de la capacidad de Dios de poder darle la tierra prometida a Israel. Por lo tanto, ahí comienza el periodo de las peregrinaciones. Y en el periodo de las peregrinaciones, amados hermanos, vamos a ver todo lo que sucede desde el censo de Israel hasta que comienza a vagar en el desierto, ¿no es cierto?, donde hay diferentes fallos que impiden a esa generación que salió de Egipto entrar finalmente en la tierra prometida, porque en ese vagar en el desierto, toda esa generación va muriendo poco a poco, ¿no es cierto? Y durante esos 38 años y fracción, producto de esa rebelión en contra del Señor, van a quedar ahí en el desierto. Sin embargo, esa nueva generación que Dios estaba preparando para entrar en la tierra prometida, se les ofrece, ¿no es cierto?, la conquista y la repartición de Canaán. Usted lo va a encontrar por allá entre los versículos 26 al 36, cómo debían de tomar, ¿no es cierto?, la Transjordania, cómo debían de entrar, dividir la tierra. Todo eso ya comienza a estar en la mente de Dios y comienza a ser comunicado también a Josué, que va a comenzar a ser el líder después de Moisés en el momento en que se tenga que entregar ya la conquista de la tierra prometida. Amados hermanos, el libro de Números nos da un resumen entonces de cómo los israelitas acamparon y viajaron, ¿no es cierto?, durante este periodo en el desierto. Hay un dato importante para la interpretación de Números que tenemos que tener presente, y es que no es un libro solamente de historia, sino que está entregado con un propósito también de enseñar, recordar y resaltar algunos eventos, ¿no es cierto?, que significaron que Israel no pudiera entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, los capítulos de Números no están escritos en orden cronológico. Y vamos a encontrar que de pronto hay situaciones que están escritas en un capítulo, pero que sucedieron después del capítulo anterior. Esto, amados hermanos, hay que tenerlo presente al momento de hacer el análisis histórico del libro de Números. Como hablábamos, amados hermanos, respecto del valor teológico que nos aporta este número, como le decía hace un momento, este libro destaca con mucha fuerza la obediencia a Jehová, el respeto que se debe tener a él y a sus siervos, la necesidad evidente de tener fe, que es respaldada también después en el Nuevo Testamento, y la necesidad de guardarse de los hombres impíos. Si usted va a Números, en el capítulo 13, capítulos 14, capítulos 22, capítulos 26, va a encontrar, amados hermanos, todas estas situaciones que más adelante, ya a contar de la próxima semana, usted lo va a poder comenzar a estudiar con más detalle. Y muchas de estas cosas están haciendo referencia posteriormente, los escritos del Nuevo Testamento hacen referencia a estas cosas. Le voy a poner solamente dos ejemplos. Hebreos en el capítulo 3, versículos 7 al 4, o segunda de Pedro en el capítulo 2, versículos 12 al 16. Ahí va a encontrar usted
cómo Dios reclama, ¿no es cierto?, la obediencia, el respeto a Él, a sus siervos, el tener fe y guardarse de los hombres impíos. Otra de las cosas que nos muestra también el libro de Números en el capítulo 21, especialmente es a no cometer la deslealtad de poner a prueba a Jehová, de dudar del poder de Dios. Otra cosa interesante que nos va a mostrar Números en el capítulo 14, en los capítulos 36, 37, por ejemplo, es a abstenerse de la murmuración, de no murmurar, de no estar levantando, ¿no es cierto?, falso testimonio. Otra cosa interesante que nos va a exponer Números y que usted va a estudiar en las próximas semanas con más detalle en el capítulo 25 de Números, en el capítulo 31, por ejemplo, de Números, el tema de la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, que también, ¿no es cierto?, comienza a ser ya puesta como ejemplo de maldad y digna de ser castigada de parte de Dios. Amados hermanos, son cosas importantes porque nos van mostrando los tratos del Señor, de Jehová, con Israel. Demuestran su poder, su misericordia, su bondad, su amor, su longanimidad, al moderar generalmente su ira, aunque sin dejar impune el castigo que se merece. Además, amados hermanos, desde el punto de vista cristológico, Números nos provee a través de la posición y el ministerio de Moisés, que usted encuentra en Números en el capítulo 12, la provisión milagrosa de agua a través de una roca en Números en el capítulo 20, el alzamiento de la serpiente de bronce en Números en el capítulo 21, y el agua de la limpieza que usted va a encontrar en Números en el capítulo 19, nos da, amados hermanos, cuadros proféticos, cristológicos, que se cumplieron posteriormente en Cristo Jesús y que muchas veces nosotros podemos mostrar como parte importante, como figura de lo que había de venir en Cristo Jesús. Cristo Jesús utiliza muchas veces parte de estas figuras que se encuentran acá y se dan después como parte de los atributos de Cristo en su proceso de salvación de la humanidad. Nosotros podemos ver ciertos puntos y ciertas referencias en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a la serpiente que es levantada y aquel que la mira no muere después de la mordedura de esa serpiente. Y bueno, Cristo Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amados hermanos, todo esto está provisto en el libro de Números. Hay lugares, amados hermanos, que necesitamos saber en geografía, de poder tener ubicación, de poder tener más o menos cierto grado de claridad, porque hay ciertos lugares que son claves en el libro de Números y que necesitamos que usted pueda, de alguna manera, con la ayuda de un mapa, poder también visualizar y poder más o menos entender lo que va a suceder, cómo va a funcionar. Sin duda que en su Biblia usted va a tener al final de ella alguna sección de mapas. Si usted va a la sección que corresponda, amados hermanos, a la conquista de Canaán o a la salida de Israel de Egipto, usted va a encontrar cierta ubicación. Los eventos se desarrollan principalmente en lo que geográficamente se conoce como la península del Sinaí, que está entre Israel y la tierra prometida, rodeada del Mar Rojo. Amados hermanos, usted va a encontrar que hay ciertos lugares que evidentemente uno tiene que poner atención. Por ejemplo, el monte Sinaí. El libro de Números, de hecho, comienza en el monte Sinaí cuando Moisés lleva a cabo el censo de aquellos que están aptos para ir a la guerra. Otro dato interesante, amados hermanos, otro lugar interesante es el desierto de Parán, donde después de haber pasado un año completo en el monte Sinaí, los israelitas se levantaron su campamento y avanzan hasta el desierto de Parán. Cades o Cades Barnea, que va a aparecer en alguno de sus
de sus mapas, que está en la parte más al norte de la península del Sinaí y es, por así decirlo, la puerta de entrada hacia la tierra prometida. Arad, ¿no es cierto?, que es uno de los reyes que ataca a, hacia el pueblo de Israel, también es un lugar que tenemos que ubicar. Edom, Amón, Basán, son lugares, amados hermanos, que van a encontrarse también en la zona norte de esta península del Sinaí. Las llanuras de Moab están en lo que hoy día conocemos como Jordania. En ese sector están las llanuras de Moab y también Moab representa un pueblo. ¿Se acuerda usted de Ruth, la que vino a ser abuela o bisabuela del rey David? Bueno, ella era moabita. Ellos eran los habitantes de Moab, conocidos como los moabitas. Y también debemos de ver, ¿no es cierto?, Galaad, que también es una zona muy fértil al lado este del río Jordán, que es conocida como ser muy buena para los rebaños, muy buena tierra de crianza para poder tener los rebaños. Amados hermanos, esto es generalmente el libro que vamos a comenzar a estudiar, el libro de Números. Esta es la visión panorámica, amplia, de lo que vamos a comenzar a revisar en este interesante libro de Números, que no solamente se trata de los dos censos que usted puede encontrar. Si usted quiere, puede comenzar ya desde ahora, ¿no es cierto?, al ir leyendo, a poder empezar a mirar algunos aspectos, algunos puntos, especialmente de los que hemos nombrado, donde va a encontrar, amados hermanos, una enseñanza importante, una situación que usted podrá ver que no solamente es histórica, que no solamente tiene una aplicación a lo que es el pueblo de Israel en su peregrinaje por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, sino que también representa, en un sentido espiritual, lo que significa el caminar para el creyente en el Señor. Y el creyente en el Señor al día de hoy también camina. El creyente en el Señor al día de hoy también, ¿no es cierto?, está en lo que podríamos decir esta peregrinación en medio de un desierto, en medio de quienes no creen en el Señor, en medio de quienes no buscan a Dios, sino que se mantienen alejados en sus propias creencias, en sus propias cosas. El creyente en el Señor también lleva, ¿no es cierto?, esa vida de peregrinación durante los años que el Señor nos ha provisto de caminar en el Evangelio. De hecho, la expresión caminar en el Evangelio se asemeja mucho también a la expresión de los judíos de caminar en el desierto, camino a la tierra prometida. Nosotros cuando hablamos de caminar en el Evangelio es porque estamos viviendo un periodo de tránsito entre la tierra y el cielo, entre la tierra y el lugar prometido por Dios para sus hijos, para quienes acepten y reciban al Señor como su único y personal Salvador en sus vidas. Por lo tanto, amados hermanos, lo que vamos a comenzar a estudiar, a contar de la próxima semana, con los maestros que el Señor vaya proveyendo en su misericordia, tiene esa importancia para que nosotros podamos ver y podamos tratar de evitar los errores que cometió, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel y poder seguir la palabra del Señor en fe, en esperanza, en convicción. Porque como le decía hace un momento, muchas veces nosotros podemos mirar al pueblo de Israel y admirarnos de la dureza de su corazón. Pero lo hacemos con la ventaja de poder ver ya terminada la historia. Cuando ellos la vivieron y cuando ellos la enfrentaron, ellos todavía estaban en la incertidumbre. Y ante esa incertidumbre tuvieron ellos esas reacciones. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a ser entonces como esos hombres ejemplares que sí hubieron en el pueblo de Israel, como Josué
hijo de Num, como Caleb, hijo de Jefone, que ellos, ¿no es cierto?, sí creyeron al Señor, y a pesar de haber salido ya como hombres adultos, sobre los 20 años desde Egipto, fueron de los únicos de aquella generación de adultos que pudo entrar a la tierra prometida. Es importante mirar, ¿no es cierto?, en sus vidas y ver cómo o por qué Dios se agrada de ellos y les permite entrar a la tierra prometida a tomar posesión, para que todo aquello que pisare la planta de su pie, como les promete el Señor, sea, ¿no es cierto?, parte de su herencia. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga en este estudio que estamos iniciando, que el Señor nos guarde, que el Señor nos provea de su gracia, de su entendimiento, motive usted a sus hermanos para que estén presentes en esta escuela dominical en los próximos domingos, motive a su familia, motive a sus conocidos, incentívelos para que ellos puedan estar presentes estudiando este libro. Compártales el link, compártales el mensaje a través de WhatsApp para que ellos puedan estar presentes y puedan estar viendo y siguiendo la enseñanza que durante los próximos domingos vamos a estar viendo. Como le decía en un comienzo, algo que parecía que iba a durar solamente un par de semanas, un par de meses, ya llevamos más de un año y aún no sabemos cuánto tiempo más vayamos a estar de esta manera, pero necesitamos alimentarnos espiritualmente, comer de ese maná del cielo y estar alimentándonos de esta su palabra, para que su palabra también nos provea de ese alimento espiritual que hoy, en nuestro peregrinaje en esta tierra, tanto necesitamos cada día en nuestra vida espiritual para poder ser esos creyentes que Dios quiere que nosotros seamos. Amados hermanos, les invito a orar un momento al Señor para que esta su palabra también se haga vida en nuestros corazones. Padre de misericordia, Dios de amor y de toda gracia, en el nombre glorioso de Jesucristo nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, por lo que tú vas, Señor, a hacer con nuestras vidas en los próximos domingos, enseñándonos y proveyéndonos, Señor, de la enseñanza del libro de Números. Danos, Señor, la gracia, danos el entendimiento. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar presentes virtualmente en estas escuelas dominicales y al mismo tiempo ayúdanos también, Señor, a poder guardar la enseñanza, lo que hayamos de aprender, Señor, en el futuro referente de tu palabra, para que podamos esperarte con gozo, con alegría, con fe en nuestros corazones. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre cada uno de nosotros, muy en especialmente, Señor, sobre nuestros hermanos que están viviendo necesidad, sobre nuestros hermanos, Señor, que están viviendo enfermedad, sobre nuestros hermanos que están pasando por tiempos y momentos difíciles producto del COVID, por aquellos que tienen familiares enfermos, Señor, producto de esta pandemia. Te rogamos, Padre Celestial, que tú vayas poniendo ese bálsamo de sanidad, que tú vayas haciendo misericordia con estas familias, que tú vayas, Padre Celestial, revelándote a sus vidas, y más que todas las cosas, que tú vayas sanando, Señor, su alma, su espíritu, no solamente su cuerpo, que tú te vayas revelando a sus vidas y este trato, Señor, con la humanidad se transforme en un trato personal con cada uno de nosotros, en que, como dice tu palabra, habiendo pasado todo, estad firmes en él. Así, Padre Celestial, podamos estar siempre firmes en ti. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes en esta nueva semana. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Tanto